Ahora que hemos llegado a comprender las fuerzas y momentos que actúan en una aeronave en movimiento, podemos dirigir nuestra atención a un tema que los estudiantes suelen encontrar más interesante, el desempeño de una aeronave. En esta asignatura comenzamos a responder algunas preguntas importantes sobre cómo vuelan los aviones, a qué velocidad y a qué altura puede volar una aeronave, qué tan alto puede volar, qué tan rápido puede ascender, qué tan lejos puede volar una aeronave y cuánto tiempo puede permanecer en el aire, qué pasa si los motores fallan, qué tan rápido a qué distancia puede girar una aeronave, qué distancia se requiere para el despegue y el aterrizaje. El análisis de ingeniería que se utiliza para responder a estas preguntas y otras más se suele denominar como análisis de rendimiento de las aeronaves. Y justamente es el tema de la mecánica de vuelo. Por lo tanto, la unidad 1 que veremos a continuación tiene por nombre vuelo de aeronaves en estado de equilibrio. Como primer punto de este primer tema, es necesario que veamos el objetivo de la unidad. El objetivo de la unidad es determinar las variables que intervienen en las maniobras del vuelo para predecir su comportamiento. El contenido del tema 1 está constituido por introducción, parámetros del ala, parámetros del fuselaje, parámetros aerodinámicos, velocidades aerodinámicas, carga alar, el ejemplo de carga alar, un ejercicio y las referencias utilizadas en este tema. En la introducción se hace hincapié en la obtención de soluciones analíticas adecuadas para el diseño preliminar. Tales soluciones son muy valiosas para ayudar al estudiante a comprender cómo un parámetro de rendimiento particular se ve afectado por diferentes parámetros de diseño y funcionamiento de la aeronave. El análisis presentado en este tema nos ayuda con algunas suposiciones simplificadas que, aunque razonables, son sin embargo solo aproximadas. Aunque la precisión de estas aproximaciones es adecuada para la mayoría de los diseños preliminares, para el diseño y desarrollo final de cualquier aeronave se necesitan simulaciones informáticas detalladas y pruebas en el túnel de viento. En el lado izquierdo de la filmina tenemos un mapa conceptual que nos ayuda a comprender el significado del desempeño de una aeronave a través de la mecánica de vuelo. Y esta a su vez traduce los tres pilares fundamentales de la manufactura de una aeronave, los cuales son el diseño preliminar, simulaciones informáticas detalladas y pruebas en el túnel de viento. Por lo tanto, es necesario conocer el comportamiento de las fuerzas aerodinámicas de una aeronave cuando ésta se encuentra en estado de equilibrio. En cada caso, se considerará que la aeronave es un cuerpo rígido sobre el que se ejercen cuatro fuerzas fundamentales: sustentación, arrastre, empuje y peso. El movimiento de la aeronave responde a la segunda ley de Newton a través de las fuerzas aerodinámicas. Eso quiere decir que la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Dado que la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, proporciona tres ecuaciones escalares, las cuales aparecen en pantalla. Estas pueden utilizarse para relacionar los parámetros de rendimiento del avión con los parámetros de diseño y funcionamiento. O en el escenario de diseño, los parámetros de diseño pueden relacionarse con los parámetros de rendimiento y de operación. Para los parámetros del ala, se puede hacer uso de los requerimientos propuestos por Sedgwick, donde explica el área en planta del ala, la posición del ala horizontal y vertical respecto al fuselaje, el perfil aerodinámico, la relación de fineza o la relación de aspecto, conicidad, cuerda de punta, cuerda de raíz, la cuerda aerodinámica media, la envergadura, el ángulo diedro, el ángulo de barrido, el ángulo de torcimiento, el ángulo de incidencia, los dispositivos hipersustentadores también conocidos como flaps, los alerones. Cada parámetro que constituye el ala fomenta un análisis de diseño específico para el desempeño de la aeronave. Esto quiere decir que cuando se tienen los valores del ala es posible predecir su ángulo de desplome, la velocidad mínima, la sustentación máxima y el arrastre generado por la sustentación, también conocido como el arrastre inducido.
Para la obtención de los parámetros que rigen el cálculo del fuselaje, será necesario utilizar la formulación expuesta por Krull en su edición 2003, donde nos muestra un método por pasos, los cuales mencionaré a continuación. El primer paso del método es obtener el número de Reynolds en la parte posterior del fuselaje. El segundo paso es obtener el coeficiente total de fricción de piel a través de la ecuación de Reynolds. El siguiente paso es obtener el factor de forma para el fuselaje, como una función de la relación de fineza, la cual está definida como la longitud del fuselaje dividida por el diámetro máximo del fuselaje, o sea, L sobre D, longitud sobre diámetro. A través de la imagen que tenemos en pantalla podemos comprobar esta relación de fineza. El siguiente paso es calcular el área total humedecida del fuselaje a través de la siguiente ecuación. Por último, las áreas humedecidas deberán ser calculadas por las variaciones de proporcionalidad, aproximaciones como cilindros, secciones cónicas, semicírculos, entre otras. Es importante no asumir que las áreas expuestas del fuselaje se dupliquen, debido a que el aire fluye solo en el sentido de la longitud. Esto quiere decir que el flujo fluye por la parte exterior del fuselaje. Y con esto terminamos los parámetros del fuselaje. El siguiente subtema son los parámetros que gobiernan las fuerzas aerodinámicas. Estos parámetros están constituidos por la configuración geométrica del ala, el ángulo de ataque, el tamaño real de la aeronave y su escala, la velocidad del viento relativo, la densidad de altitud, el número de Reynolds y el número de Mach. Por supuesto, el desempeño de estas fuerzas dependerá de tres elementos fundamentales en el cálculo del arrastre total, como lo son el arrastre parásito, el arrastre inducido y el arrastre generado por los efectos de compresibilidad. Por ejemplo, la velocidad de ascenso de cualquier avión es una función de la velocidad de la aeronave, así como de otros parámetros de diseño y funcionamiento. Además, la tasa de ascenso exhibe un máximo de alguna velocidad aérea en particular. La velocidad aerodinámica, que da lugar a la máxima tasa de ascenso, puede encontrarse diferenciando la expresión por la tasa de ascenso con respecto a la velocidad aerodinámica y fijando el resultado en cero. Cuando la ecuación resultante se resuelve para la velocidad aerodinámica, se puede obtener una expresión para la velocidad aerodinámica, que producirá la máxima tasa de ascenso. Puede utilizarse un enfoque similar para optimizar otros parámetros de rendimiento del avión. Esta técnica de análisis se utiliza a lo largo del curso y se espera que ustedes, como estudiantes, sean capaces de utilizar la técnica para resolver muchos de los ejercicios al final de la unidad. El subtema a continuación son las velocidades aerodinámicas, o sea, velocidades relativas del viento a las cuales está sometida la aeronave. Por ejemplo, una de esas velocidades es la velocidad del viento que resulta en el valor mínimo de la velocidad de arrastre para un nivel de vuelo estable, cuando el empuje está alineado con la dirección de vuelo. Esto es justamente lo que veremos en este subtema. Si tomamos en cuenta el ejemplo anterior, el valor mínimo de la velocidad de arrastre entonces es la velocidad que dará lugar a la potencia mínima requerida para realizar el vuelo recto nivelado, y la tasa mínima de planeo en caso de vuelo en planeo, como la máxima autonomía de una aeronave si el consumo de combustible específico de la potencia fuera independiente de la velocidad aerodinámica. La expresión matemática que define todo lo que acabo de mencionar es la siguiente. Otra velocidad importante es la que aparecerá en pantalla, que resulta en un nivel mínimo de resistencia de vuelo cuando el empuje está alineado con la dirección de vuelo. También da como resultado el mínimo empuje requerido para un vuelo recto y nivelado a velocidad constante, y la máxima tasa de planeo con viento cero para el vuelo de planeo. Por lo anterior, se puede deducir que esta velocidad resulta en el alcance máximo sin viento en contra, y una aeronave con un consumo de combustible específico de potencia independiente de la velocidad aerodinámica. Por ejemplo, la animación que veremos a continuación nos muestra la alineación de la aeronave para alcanzar esta velocidad. Por último, y no menos importante, existe una última velocidad independiente del empuje del motor. Esta velocidad es la velocidad de pérdida o de desplome en vuelo nivelado. Esto es cuando el empuje es alineado con la dirección de vuelo. Esta velocidad de pérdida es la velocidad mínima a la que la aeronave puede sobrevolar. Puede ser evaluada estableciendo el coeficiente de sustentación igual al máximo coeficiente de sustentación posible,
La expresión matemática aparecerá a continuación. Debemos observar que las tres velocidades mencionadas son proporcionales a la raíz cuadrada de la carga alar dividida por la densidad del aire. Estas velocidades también dependerán del coeficiente de arrastre parásito, la eficiencia de Oswald, la relación de aspecto o fineza y el coeficiente de sustentación máxima. Con esto terminamos este subtema. El siguiente subtema aborda la explicación de carga alar. Por lo tanto, se responderá qué es la carga alar, cuáles son las unidades que se usan comúnmente y para qué sirve. ¿Qué es la carga alar? Es una relación matemática entre el peso de la aeronave y el área proyectada en planta del ala, o sea, W sobre S. ¿Cuáles son las unidades que comúnmente se utilizan? Kilogramos sobre metro cuadrado para aeronaves a escala real, gramos sobre milímetro cuadrado para modelos a escala. ¿Para qué nos sirve? Es una medida de rendimiento, puedes hacer comparaciones de aeronaves, se puede ajustar la aeronave según las condiciones de vuelo. La carga alar también nos sirve para definir las características de desempeño de una aeronave. Por ejemplo, tenemos una tabla comparativa donde vemos las diferencias entre una carga alar ligera y una pesada, donde la carga ligera puede sobrevolar más lento, es sensible al levantamiento, es más maniobrable, tiene carga útil más grande, está sujeto a turbulencia y al viento en contra. Mientras que la carga alar pesada es muy estable, tolerante a turbulencias y al viento en contra, se alcanzan velocidades más altas, es menos maniobrable y sus velocidades de aterrizaje son más rápidas. Sin embargo, estos otros parámetros están limitados por factores, como la resistencia estructural y el diseño de la sección alar, y no pueden variarse en un amplio rango para ajustar la velocidad aerodinámica de diseño de una aeronave. El principal factor que el diseñador utiliza para controlar la velocidad del aire en la aeronave es la carga alar. Ahora veamos un ejemplo. En pantalla tenemos una semiala proyectada en plano, con un diferencial de cuerdas donde la cuerda de raíz es de 1 metro, la cuerda de punta de 0.8 metros y una envergadura de 3.5 metros. Eso quiere decir que tenemos un ala trapezoidal, y la geometría que se genera al final de la semiala es un cuarto de círculo, donde los radios de ese cuarto de círculo son de 0.8 metros y una circunferencia relativa a P. Para resolver este ejercicio, primero debemos calcular el área proyectada en planta de la semiala, donde el área de la geometría trapezoidal generada por el diferencial de cuerdas se sumará al cuarto de círculo que tiene representada la semiala. Después, se procede a calcular el área total en planta del ala, asumiendo la propiedad de simetrías de semialas y el resultado obtenido anteriormente, entonces se multiplica por 2. Se asume que el peso del material del cual está compuesta esta semiala es de 30 kg. Y entonces se procede a calcular la carga alar, donde se conoce por la definición que es la división del peso sobre el área proyectada en planta de la superficie alar. Por lo tanto, el resultado de este ejemplo será de 3.4044 kg sobre metro cuadrado. Por último, me gustaría dar un dato importante. La carga alar puede variar desde 0.4535 kg sobre metro cuadrado para ultraligeros de vuelo lento hasta más de 45.3592 kg sobre metro cuadrado para aeronaves de transporte de alta velocidad. Y con esto terminamos este subtema. Cualquier variable que se pueda calcular en una aeronave es graficable. Precisamente por eso debemos comprender un caso de estudio como este ultraligero. Ahora veamos los datos de la misión del ultraligero. Nos piden una velocidad máxima de parada de 24 nudos. Nos dan una superficie alar de 151 metros cuadrados. Nos dan tres tipos de pesos: peso vacío, del piloto y del combustible, que suman 440 libras. Después aplicamos la ecuación de carga alar, W sobre S. Nos da un resultado de 2.9. Con esto ya podemos calcular qué coeficiente de levantamiento será el óptimo para esta aeronave ultraligera. Puntos destacables de la gráfica. Número 1. El coeficiente de levantamiento según la propuesta del diseñador se toma de coeficiente de levantamiento 1.4 hasta 2.0. Y punto número 2. Si relacionamos la carga alar y la velocidad máxima de parada,
requerida para la misión del ultraligero, se obtiene que el coeficiente de levantamiento óptimo es de 1.6. Por lo tanto, la carga alar es el único parámetro de diseño que puede ser variado ampliamente para controlar la velocidad de diseño de un avión en particular. También veremos que las tres velocidades críticas vistas en este tema serán proporcionales a las velocidades de aterrizaje cuadradas, adecuadas para campos de aterrizajes abruptos. Eso quiere decir que se necesitará tener una carga ligera en el ala. Si, por el contrario, se desea una alta velocidad de crucero, la velocidad de la aeronave necesitará ser diseñada con una alta carga alar. Eso es todo por este subtema. Ahora procederemos a resolver un ejercicio. Se desea diseñar una aeronave que aeronavegue a una velocidad de crucero de arrastre mínima de 160.9344 km por hora, a nivel del mar con un peso bruto de 1.360.766 kg. Asume que, por razones estructurales, la relación de fineza se ha fijado en 7. Para estos cálculos iniciales usa un factor de Oswald de 0.8 y un coeficiente de arrastre parásito de sustentación cero de 0.03. Estime qué superficie alar es necesaria para esta aeronave. La solución del ejercicio comienza con la utilización de la ecuación número 2 vista en la diapositiva de las velocidades aerodinámicas y después de utilizar esta ecuación despejamos para S. Una vez que se ha despejado para S, se obtiene la ecuación que está en pantalla. De esta ecuación ya despejada, podemos obtener el resultado final, o sea, la estimación de la superficie alar necesaria para esta aeronave y su misión. Eso es todo, muchas gracias. Por último, las referencias utilizadas para el contenido de esta unidad aparecerán en pantalla. Muchas gracias.